cuando de vez en cuando nos extendemos un poco, pero le llevo al Evangelio de Marcos, capítulo número 9, por favor, en esta linda noche. Y quiero tener la oportunidad de mencionar esta porción de la palabra que ilustra de una manera muy linda y preciosa cómo la Escritura nos advierte de la manera incorrecta en la que a veces nosotros entendemos los privilegios que tenemos delante de Dios de conocer las verdades profundas de su reino. Y a veces cuando conocemos las verdades profundas de su reino, nos encerramos en principios y nos encerramos en formas y no legalismos también, pero nos encerramos en formas y actitudes que en lugar de beneficiar el avivamiento que se está desarrollando alrededor de nosotros, nos cerramos a la realidad del reino de Dios y a la verdad de la naturaleza de nuestro Creador, y que cuando nosotros tomamos la misma actitud que usted va a leer aquí, estamos actuando mal y cerramos el radio de acción en el que podamos ver la obra de Dios. Eso implica que nosotros tenemos que entender que Dios tiene un movimiento libre y que el movimiento de Dios no está supeditado a tus ideas, ni a tus conceptos, ni a tu forma de pensar. Fíjate bien lo que te estoy diciendo en esta noche, hermano amado, porque eso te va a servir a usted y a mí para que podamos entender la realidad de cómo Dios se está moviendo y cómo se ha movido siempre, pero que los años de religiosidad y de actividades muy propias de la cabeza del hombre han encerrado la realidad del reino de los cielos. Y eso evita que tengamos visión, que tengamos amplitud de pensamiento, y nos cerramos en ideas que hacen que el evangelio se haga mucho menor. No que es menor, pero lo hacemos menor y le hacemos perder la efectividad del movimiento de Dios en esta tierra. Lo leo para que usted lo pueda comprender conmigo, porque la Biblia es muy linda mencionando estas verdades que sucedieron en la vida ministerial del Señor y de su discipulado. Capítulo 5, le decía, verso 38 del Evangelio de Marcos, dice Juan, Evangelio de Marcos, perdón, verso 38, ya me están, capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Dije otro capítulo. ¿Qué dije? 5. Ustedes están más sordos o yo estoy más sordo, pero Marcos capítulo 9, versículo 38 en adelante. ¿Estamos? ¿Cuántos dicen amén? Ufa, me asustaron ustedes. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Oiga eso, por favor. Pero él no nos sigue. Eso es vital que usted lo entienda, especialmente los jóvenes. El día de mañana, el día que seas pastor, el día que seas evangelista, el día que seas obrero de la obra del reino de los cielos. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque el que no es contra nosotros,
por nosotros es. Amén. Brillante pasaje de la Escritura. La riqueza que hay en los textos bíblicos o en los escritos bíblicos, hermano, es algo que necesitamos detenernos, como en esta noche que tenemos un buen tiempo ahí tranquilos, para poder entender la extensión y la realidad del movimiento espiritual al que pertenecemos. La verdad que se anuncia y se grita desde esta porción del Evangelio de Marcos, en este capítulo que le leí, se grita y se anuncia a voz abierta que Dios no tiene denominaciones, que Dios no es una realidad dentro de una nomenclatura humana. Este pasaje prueba y enseña que al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cristo de la gloria, al Dios hecho carne, a ese maravilloso ser Jesús de Nazaret, que murió, que resucitó, que elevóse al cielo y que está en esa gloria eterna de intercesión. Ese ser maravilloso que fue establecido entre nosotros y Dios, hermano, como intercesor, como salvador, como perdonador de nuestros pecados, como el personaje que está por nosotros y para nosotros. Ese ser glorioso llamado Jesús de Nazaret no tiene denominación. Jesús no es evangélico, para decirlo así. Millones de personas no han podido entender eso y han desafortunadamente hecho que el evangelio sea manipulado de una manera tan grotesca y tan fuera de contexto de la realidad, de la verdad de la Biblia, que el evangelio hoy es ridiculizado no porque sea ridículo el mensaje de la Biblia, sino por los evangélicos que lo están viviendo, desgraciadamente. Hay cientos de personas que uno le pide al Señor que no vengan a la iglesia, porque uno sabe que no puede razonar con ellos, no puede platicar con ellos, no puede darles un consejo, porque sus mentes están absolutamente cerradas a su propio individualismo y a su desafortunada corta capacidad de comprensión de las verdades bíblicas como esta que le estoy mencionando. Yo quiero que usted entienda conmigo en esta noche que este es un pasaje tan extremadamente ilustrativo que lo lleva a uno a pensar en las clases de actitudes que ha estado tomando recientemente en las pláticas, en las conversaciones, en las actividades, en la manera de consejo, hasta en las profecías que está uno dando. Si es que Dios te usa para hablar en su nombre bajo la unción del Espíritu Santo. Asómbrese de lo que le estoy diciendo. Es un grave peligro hoy en día dejarse llevar por una profecía. Oiga lo que le estoy diciendo, especialmente los jóvenes. Es peligrosísimo dejarse llevar hoy en día por una profecía. ¿Por qué? Porque mucha gente que profetiza no se da cuenta de la terrible consecuencia que es hablar en el nombre del Señor teniendo solo conceptos humanos en la cabeza y no realidades del Espíritu. Es peligroso eso. Yo mismo fui víctima de eso cuando era muy joven. Y hoy conversando con personas maduras, hablamos y decimos: ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de esto, lo otro? ¿Cuántas veces no quisieron que nos casáramos con las que ellas querían? A veces he platicado con jóvenes que estuvieron a punto de casarse y que de pura misericordia de Dios, el pastor de nuestra iglesia se topó con ellos para exhortar a esta persona y decirle que dejara de estar utilizando
el nombre de la profecía para hacer parejas en la iglesia. ¿Cuánta gente no ha vivido eso en la vida evangélica? Yo le podría contar a usted historias extremas y absurdas de congregaciones enteras y de lugares enteros que fueron visitados por el Espíritu de Dios y que descendió el Espíritu de Dios de una manera poderosa y maravillosa, pero que las personas que lo experimentaron y los líderes que lo estaban viviendo no pudieron entender la tremenda responsabilidad y la realidad de la necesidad de educar de una manera justa, correcta y absolutamente bíblica a aquellos que son visitados por el Espíritu Santo. En este pasaje la palabra de Dios es extraordinario porque el maestro de maestros, ese Cristo divino precioso, está frente a una realidad que es inevitable en la vida de los hombres. Si sucedió dentro del discipulado del Señor Jesús, ¿cómo no va a pasar aquí con nosotros? ¿Cómo pudimos ser tan inocentes en el principio de nuestra vida cristiana que creímos en un punto que nosotros lo teníamos todo junto de verdad? Salvador, yo siempre lo he pensado. ¿Cómo pudimos nosotros creer en un momento de nuestra vida espiritual que nosotros teníamos toda la verdad revelada? Presumiendo, haciéndonos sentir, haciéndonos creer y publicándolo y predicándolo que nosotros éramos the top of the line, que éramos el modelo de los modelos, cuando realmente eso no existe en el contexto verdadero de la revelación de Dios. Una mente así se atrofia, una mente así se reduce y provoca que la obra de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la realidad del Espíritu Santo en esa vida se vaya haciendo oscura, desgraciadamente. Y aquel poder y aquella gloria que pudo haberlo liberado, aquel poder y aquella gloria que pudo hacerlo un hombre o una mujer de enorme bendición y de extraordinaria presencia en la tierra para alcanzar a otros y para revolucionar al mundo maravilloso con el poder del evangelio. Estos hombres que están aquí, el Señor les demostró que si seguían con esa necedad de pensamiento, iban a echar a perder la obra de Dios en sus vidas. No podré jamás dejar de insistir en ello en cada momento que pueda, en cada conversación que tenga con los seres que amo, cada momento que tenga la oportunidad de discipular a otros. Por eso estoy que me muero por ir al Ecuador cuando veo los rostros de jovencitos y señoritas, niños y niñas que podrían ser comparados a mi edad, envueltos en un avivamiento increíble y maravilloso, pero faltos de enseñanza y de doctrina de Dios. Una mente avivada, una mente gloriosamente tocada por Dios, pero demasiado juvenil, es una fácil presa, no del diablo, porque el Señor lo cuida y lo guarda, del fanatismo y la religiosidad, que son el peor peligro, que es lo que está aquí descrito. Esta no es una herejía que el Señor está recriminándole a estos hombres. Esto no es un acto espiritual diabólico y satánico que requería que el Señor reprendiera. Usted no ve que el Señor esté reprendiéndolos como cuando reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Eso era otra cosa. Esa intervención de Pedro era una necedad y una terquedad del carácter de Pedro, que ya había abierto puerta para que la personalidad de Cristo fuera tentada, no directamente del diablo, sino utilizando a un personaje amado y querido, como lo era Pedro. Y Pedro tuvo que entender
que su terquedad y su necedad de no comprender las escrituras y no de entender lo que era el sufrimiento y lo que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y entender que el Señor tenía que padecer, Pedro fue utilizado por Satanás para decirle: Señor, nunca te acontezca semejante cosa. Entiende, yo que soy un discípulo íntimo tuyo, yo que me has llevado al monte de la transfiguración, yo, Señor, no vayas a la cruz. Eso es lo que le estaba diciendo. No vayas a la cruz. El Señor tuvo que actuar bajo una unción exquisita, bajo un discernimiento, y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no entiendes los planes de Dios. Y Pedro se debe haber quedado absolutamente sorprendido y avergonzado, porque se dio cuenta que ya era una actitud no tan carnal, sino ya diabólica y satánica la que él estaba tomando. Este no es el mismo caso. Esto no es que el Señor toma a Juan y lo reprende, sino que ahora el pasaje que le acabo de leer nos da la oportunidad a usted y a mí para abrir nuestro corazón, nuestra mente, el rayo de comprensión. Usted que vive en el siglo XXI, usted que va a ir a meter una llave y va a prender un vehículo motriz. Ahora ya ni llave. Si es así, a veces se me olvida a mí, estoy yo y la llave. No, papá, ya no hay llave, ya no hay llave. ¿Qué mundo es de hoy? Usted que va a vivir en un mundo, ustedes jóvenes que van a vivir en un mundo fascinante. Las comunicaciones van a ser asombrosas, la manera en la que va a ampliarse la inteligencia humana y la forma en que el hombre va a poder transmitir la realidad del evangelio. Yo estaba leyendo y lo estoy pensando hacer, y voy a empezar a ver cómo hago a capturar la mente de los jovencitos, porque voy a tener que utilizar un grupo especial de misioneros cibernéticos. ¿Y sabe de dónde me nació la idea? Porque hace 2 semanas y media la Central de Inteligencia Americana, la CIA, decidió y se dieron cuenta que era necesario, que ahora van a hacer, al mismo tiempo que preparan agentes de orden especial para ser parte del servicio secreto de los Estados Unidos, se dieron cuenta que ahora van a abrir una división totalmente diferente que nunca había existido, que es una división exclusivamente para entrenar a jóvenes para que no sean hackers, sino que ayuden al gobierno a espiar cibernéticamente, porque es necesario enseñarles a los jóvenes que hay que defender a este país de la misma manera que se defendía de una manera con agentes de espionaje en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, y cuando en el 90 se cayó los muros de Berlín y se cayó la Rusia, ya comenzó un poquito menos la necesidad del espionaje, ya no había necesidad de todas esas cosas, el bloque soviético se terminó, la Guerra Fría se terminaba, la política del mundo cambiaría absolutamente, y ahora se dieron cuenta que ha girado hacia un lugar cibernético, porque el espionaje de hoy es a nivel de la ciberneia, dirían los gringos, de la realidad de las computadoras y el mundo electrónico. Entonces yo estaba leyendo eso y dije: oh, Señor, necesitamos evangelizar cibernéticamente. Necesitamos evangelizar y preparar misioneros cibernéticos. Esa es la realidad del mundo de hoy. Nadie puede evadirlo. No hay más que entender que este pasaje apela y hace que cada uno de nosotros pueda entender la realidad extraordinaria del reino que él traía y que se traslucía ya en la manera
micro, llamémosle así, porque en los 3 años y medio de ministerio del Señor fue un ensayo de micro, un ensayo pequeño de lo que sería el movimiento mundial del Espíritu Santo cuando Él ascendiera al cielo. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de ver a un Cristo extraordinario, a un Señor maravilloso, a un Mesías que se salía del mismo contexto de la Escritura, no de una manera literal porque Él respetaba la ley, pero lo vieron como altercaba con los maestros de su tiempo siendo tan joven. 30 años de edad no era una edad para pretender que él tuviese una inteligencia y una sabiduría y una actitud de carácter y una manera tan extraordinaria de control de sí mismo, que era innegable que era un personaje totalmente fuera de serie. Jesús de Nazaret tenía un control en el sexo tan extraordinario y maravilloso que sus discípulos, sabiendo y entendiendo como hombres que eran casados, sabían que el Señor tenía un control sobre su cuerpo increíblemente maravilloso. Tenía una serenidad. Había decidido no hablar con las mujeres en ese sentido, viviendo en una sociedad en donde lógicamente no había mucha participación femenina, pero sin embargo había mujeres que tenían acceso a él y había mujeres que tenían relación con él, pero era una relación escueta, no era algo íntimo, no era algo a niveles de intimidad, mucho menos sentimentales, y siempre se quedaron asombrados del temple que tenía él. Añadido a su consagración, añadido a las noches en las que se apartaba para orar, la manera en la que buscaba, la manera en la que se metía en las cosas del Espíritu, la manera en la que predicaba, la manera en que enseñaba, la manera en que se afrentaba contra los más grandes maestros de la ley de su tiempo, los hacía sentir a los hombres que realmente la interpretación que él tenía era más allá de lo que jamás nunca nadie había oído de la ley de Moisés. Su enseñanza y su doctrina era fresca a la mente. Traía un aspecto distinto a la vida humana, aproximaba la realidad del pecado del hombre con una sencillez y con una realidad que lo hacía acercarse a los más bajos hombres pecadores de su tiempo. No se cuidaba de los ritos religiosos que enseñaba la ley. No tenía las costumbres farisaicas, ni de los hombres saduceos, ni de los herodianos, ni de ninguno de los escribas, ni de los maestros de la ley. No tenía los escrúpulos religiosos que tanto enorgullecían a los judíos. ¿Por qué? Porque él traía la realidad de un Dios que iba a introducirse al mundo cualquiera, en donde cualquiera tendría acceso a la divinidad. Ya no habría necesidad de un atrio, ya no habría necesidad de un lugar santo ni de un lugar santísimo, ya no habría necesidad de un tabernáculo, ni de sacerdotes, ni de una serie de sacerdocios levíticos para traer sacrificios y para ofrecer sacrificios. Él traía un camino nuevo, una esperanza nueva, una verdad bendita. Por eso lo decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí, viene al Padre. Démosle palmas al Señor, alabado sea su nombre. En esa exposición que él tenía de la realidad de Dios, está estos versos. ¿Usted se puede imaginar, con su permiso? Usted se puede imaginar, disculpe hermano, me perdona un segundito, cualquiera que quiera venir a probar, esto es sal. Eso es, ahí va. Para la garganta. Usted se puede imaginar lo que significaría oír al Señor predicar y ser discípulo de Él. Producía un efecto
extraordinario. El orgullo que producía en el hombre, ese es el problema, de tener un maestro de semejante calidad. Eso es lo que algunos predicadores no entienden. Tienen que entender que no son ellos, es Dios en ellos. Tienen que entender que ellos son nada, que el que es grande es Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces usted ve aquí que lo que produce un movimiento espiritual de gloria y de bendición es un infortunio de la naturaleza caída del hombre. Y que si eso persiste en nosotros, vamos a destruir el movimiento que Dios vino a establecer en la tierra. Y eso es lo que ha hecho en 2000 años el hombre. Ha destruido el reino de Dios. Yo no puedo dejar de decirlo. Mire lo que convirtió el reino de Dios, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hablemos con sinceridad. Últimamente somos gringos. Hablemos con prestancia, hablemos con realidad histórica. Mire lo que constituyeron en los 1600 años que tuvieron ellos de adhesión a la realidad. Mire lo que convirtieron. Lo convirtieron en un movimiento falso, lo convirtieron en un movimiento mentiroso. La autoridad que Dios les dio a ellos, abusaron de ella, corrompieron la realidad de un ministerio extraordinario pastoral y lo hicieron absolutamente, hermano, pernicioso, al grado de que hoy son víctimas de demandas escandalosas por la horrenda realidad de los abusos que cometieron ministerialmente hablando. Mire lo que produjo en ellos el creer que eran los dueños de la tierra. Llegó un momento en la historia de la humanidad en la que ellos produjeron el oscurantismo de las sociedades de Europa. Aquellos brillantes hombres fueron perseguidos por su inteligencia, por su deseo de conocer el cosmos, de conocer las estrellas, por los inventos que venían lógicamente producto de la evolución de la mente humana. La iglesia los condenaría como herejes, los perseguiría, los mataría y les condenaría a prisión y diría que eran dañinos. ¿Por qué? Porque ellos habían abusado de la realidad de la revelación que un día fue exclusividad de ellos. Esa es la triste realidad. Corrompieron de una manera terrible el movimiento espiritual en la tierra, que no pudieron predicar en contra de la idolatría. Hicieron de la idolatría lo mismo que los griegos hicieron de sus dogmas y de sus enseñanzas. La misma Roma, que estaba dándoles la oportunidad de hacer del cristianismo una verdad universal, dejaron que la política entrara y habitara adentro, y sus orgullos y sus deseos perniciosos de dominio y de gobierno y la ambición monetaria y económica del poderío humano corrompió a los ministros del principio y los hizo vincularse. Y se volvieron gente que se envolvió en los desarrollos de la tierra y se vieron envueltos en guerras y en guerras vergonzosas. Provocaron la muerte de personajes que hoy en día no tienen el valor de admitir que fueron ellos los que participaron en la matanza de millones y millones de personas en guerras suicidas, mentirosas, en el nombre de la fe cristiana. Eso no se puede negar. Nadie de nosotros puede negar eso. La historia es testigo de eso contra ellos mismos. Tenemos que entender y tenemos que comprender que nosotros como creyentes y como hijos de Dios tenemos en esta oportunidad que tenemos aquí en estos versos de la Biblia, oír al maestro de maestros, ver cómo el grupo exclusivo, exquisito y maravilloso de sus discípulos acababa de corromper una verdad que él no podía admitir en su reino. Usted tiene que verlo conmigo. Usted tiene que darse cuenta que esa misma actitud puede ser la misma actitud que usted esté teniendo cuando usted evangeliza, cuando usted predica, cuando usted conversa, cuando usted enseña, cuando usted va a otros lados a predicar y a enseñar.
qué es lo que realmente usted está enseñando. Eso es lo que no le gusta a mucha gente entender. Yo por eso doy gracias a Dios que pude liberarme de la presión de los seres humanos y pude entender, y poco a poco Dios me llevó en su gracia y misericordia a través de mis errores, mis enormes faltas y de unas situaciones pero terriblemente complejas en mi vida. Me llevó a entender hoy en día, y hoy estoy en una posición tan extraordinaria como predicador, porque tengo la dicha de que nadie está encima de mi cabeza. La libertad es lo más grande que uno puede tener. La libertad, bien dijo el apóstol Pablo en la cúspide maravillosa de su ministerio, bien lo decía: si yo agradara a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. Con razón decía: comprados con precio fuisteis, no os hagáis esclavos de los hombres. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El pasaje que tenemos que ver y terminar en esta noche con una realidad para luego orar es precisamente con respecto a la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en los días del Señor y que no era comprendida por los discípulos. Asústese de eso. Asústese de eso. Los discípulos del Señor no habían visto, como algunos de ustedes o mucha gente que me oye o que va a oír el mensaje en algún momento en el internet o en algún lugar donde quiera que va a llevar esta palabra. Usted que me está oyendo, debo de decirle que este pasaje lo llevo a la realidad de este pasaje. El Señor está en conversación y en plática con sus discípulos, muy íntimo, muy especial, en algún lugar exclusivo en donde estaban ellos platicando las intimidades del reino que ellos estaban viviendo. Juan se sintió con confianza. Nunca hubiéramos sabido esto si Juan no habla. Afortunadamente, nosotros tenemos la bendición de que Él quiere instruirnos a través de su palabra y permitió que este suceso quedara en el análisis de la realidad del Señor para que podamos nosotros, con base sólida hoy, predicar en contra del exclusivismo y la religiosidad y la hipocresía denominacional que es la que manda en el evangelio hoy. Es la realidad. Este pasaje va en contra de todo lo que usted conoce como evangelio denominacional el día de hoy. Cuando leemos este pasaje, nos avergonzamos como pastores, como ministros, como jefes, como líderes de alguna organización espiritual a la que pertenecemos, en donde sabemos de que el avivamiento que tenemos no es nuestro, la unción que usted siente no es mía, el poder de Dios que se mueve aquí no lo muevo yo, es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, es el Espíritu Santo bendito, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo no sé quién es usted y para el efecto es lo que menos importa, porque usted lo trajo el Espíritu Santo del Dios del cielo. Yo no conozco su nombre, pero el Rey de Reyes lo tiene apuntado en el libro de la vida del Cordero, y eso es lo que vale la pena. Aleluya, démosle palmas al Señor. Aleluya. Que este pasaje dice: Señor, le dice Juan en una reunión íntima, acabamos de ver a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Yo quiero que nos detengamos un ratito aquí, por favor. Yo quiero que usted note que estos se creían en este instante que usted ve ahí los guardianes del reino de los cielos. ¿No se ha sentido usted a veces así? No me vaya a decir que no. No me vaya a decir que no, hermano. ¿No se ha sentido usted dueño de la verdad?
Ah, come on. ¿Ah? ¿No se ha sentido usted como que dice, les voy a hablar? Pues está bueno, denme tiempito. ¿Ah? ¿No ha creído usted que lo que usted tiene no lo tiene otro? ¿Ah? Esa es la peor mentira que usted ha creído. La verdad que usted tiene, en primer lugar, no es ni suya. Para terminarlo de rematar, es la verdad de Cristo. Es la verdad de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Por eso es de que este pasaje es violentamente contra la época moderna en la que vivimos. Esto nos debe de hacer más humildes, más sencillos. Esto debe de hacernos no dueños de lo que creíamos que éramos. Cuídelo porque no es suyo. Acuérdese que si no es suyo, se lo pueden quitar. Y si se lo quitan, perdió usted la vida. Hemos visto a un hombre que echaba fuera demonios, pero él, oiga ahí por favor, oiga, deténgase un segundo, no sigue. No nos sigue, él no nos sigue. Ahí está la corrupción que yo quiero notarle a usted, especialmente a ustedes jovencitos. Qué bueno que estés ahí sentado. Esa es la corrupción que yo no la pude percibir, hombre, cuando tenía 16 años, Salvador. Si yo la hubiera percibido cuando tenía 16 años, me hubiera librado de tantos errores. Si hubiera podido entender que estaba teniendo la actitud de los discípulos, si hubiera oído a alguien que me dijera, no cometas el error que cometió Juan, que creyó que lo que tenía era de él, que creyó que Jesús era solo lo que él pensaba de él, que Jesús no era más grande que lo que él sabía. ¿Cuándo vamos a entender que somos cabezas huecas? ¿Cuándo lo vamos a entender, hermano? ¿Cuándo vamos a entender que nuestra opinión no importa? ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo vamos a dejar de presumir y hacer sentir a los demás después de que hablamos para que digan, ya vieron lo que sé? ¿Verdad que usted no lo tiene? No, es exclusivo mío. Y lo más peligroso de todo, es exclusivo de mi movimiento, es exclusivo de mi pastor, es exclusivo de mi cobertura. Qué pecado el nuestro. No, mis hermanos, yo no soy apóstol. Yo tenía que estar predicando en una iglesia y me dijeron que yo fuera y con mucho gusto iba a ir. Pero cuando yo vi que me anunciaran ahí apóstol, le dije yo, mira, te lo dije que no lo soy. Y sin embargo lo pusiste y fuiste necio, perdona, no voy. No voy a ir, no porque no quiera predicar, sino porque no voy a irme detrás de los títulos que un hombre quiera ofrecerme. Yo no soy apóstol, yo soy pastor de esta iglesia. Yo tenía que regresar el martes de allá, pero aquí estoy. Y quiero que lo sepa, este pasaje es brillante, es maravilloso, porque este es el momento. No anda, no nos sigue, echaba fuera demonios. No nos importó que echara fuera demonios y en tu nombre. Al Señor no le interesa que tú tengas tu opinión. Lo que a Él le interesa es que tengas la opinión que Él te está dando. La tuya, guárdatela, gracias.
¿Cuántos me están entendiendo esto? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, hermano? Mire, delante de Dios se lo suplico que analice eso. Echaba fuera demonios en tu nombre. En otras palabras, estaba haciendo correctamente y bien hecho lo que tú nos enseñaste. Entonces, ¿eso no importaba? ¿Ah? ¿No importaba entonces? Doctrinalmente hablando, Señor, estaba haciendo lo correcto, tu nombre estaba siendo glorificado, tu poder estaba siendo anunciado, pero no era de nosotros. Le pedimos el carnet y no lo tenía. Démosle palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! Yo soy predicador sin carnet. Los que creyeron que ya no se podía, aquí estoy dando la palabra con toda mi alma y con todo mi corazón. Aunque me quitaron mi carnet. A mí no sé qué me da cuando anuncian en las organizaciones religiosas de la reunión de pastores: hermanos, los carnets de este año ya están, pase a recoger su carnet de este año. Y ahí va el pastor a recoger su carnet y dice: ya tengo mi carnet. Como que fuera la unción de Dios. El tipo no predica nada, pero tiene carnet. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Eso se llama abuso de autoridad. Eso que usted está leyendo aquí. Y se lo prohibimos. Le dijimos que ya no predicara que tú eres el Cristo, el Mesías. Oiga, hermano. Porque nosotros no vimos cuando tú lo autorizaste. Nosotros no vimos cuando tú le pusiste las manos encima. Nosotros no vimos ni siquiera cuando platicó contigo. ¿Y quién les dijo a ellos que Jesús hacía todo delante de ellos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y quién le dijo a ellos que el Señor tenía nada más una puerta en la oficina, en la entrada de su oficina? Allá ellos que no habían visto las otras 5 que tenía. Y por ahí entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Ese es el evangelio que conquistó mi alma. Y se derrumbaron las organizaciones. Y me di cuenta que siempre había pertenecido a una religión bien organizada, bien hecha, porque no tenía bajo ningún punto de vista la más mínima comprensión de lo que verdaderamente era el reino de los cielos. Yo quiero que usted note aquí que el Señor está oyendo una actitud que quizás usted ha tomado algunas veces, que quizás usted ha hecho algunas veces, hermano. La manera en la que evangeliza, la manera en la que enseña la palabra, la manera en la que usted está llevando el mensaje del evangelio, es de una manera tan denominacional, de una manera tan secular, de una manera tan religiosa, que rápidamente la mente despierta del mundo de hoy, porque hoy ya no hay tontos. El desarrollo de la comunicación, la manera en la que se ha extendido la realidad de los derechos humanos, la forma universal en la que los hombres se han revelado y la manera en que los países más recalcitrantes a las libertades gubernamentales, los gobiernos no han podido contenerlos, y los Estados Unidos, que siempre han sido los verdaderos revolucionarios del mundo, pero no para conquistar, sino para hacer sentir a la gente que se liberte de la esclavitud religiosa y política que destruye la vida humana. Si algo nosotros tenemos en este país es esa libertad política y religiosa.
Si algo usted es feliz y la disfruta sin darse cuenta, es esa libertad que usted tiene de andar y ir donde usted quiere, y que verdaderamente sus derechos sociales y sus derechos relacionados a la vida diaria son respetados ante la tristeza de la realidad que ha pasado en el mundo dolorosamente corrompido, que ha hecho que esa libertad se llene de hampa y se llene de terror y se llene de miedo. Y por eso las fuerzas policíacas han tenido que ser tan agresivas en una sociedad que ha deseado la libertad del hombre, porque hemos venido cientos de miles de inmigrantes que nunca vivimos en libertad y que creemos que el libertinaje es la libertad que esta verdad en esta nación se está viviendo. Esa es la realidad. No hay más que entender a Pablo, que está predicando la palabra y que está diciendo: sujetaos a los reyes, sujetaos a los gobernantes, que aquellos que son esclavos respeten a sus amos. Oiga el evangelio. Aquellos que tienen amos que son cristianos, respétenlos más todavía, sujétense a ellos. La Biblia no habla de una revolución política, de una revolución armada. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, no necesita la libertad para vivir un libertinaje, porque el evangelio le enseña a controlar su naturaleza pecaminosa. Así de sencillo. Esta verdad que está aquí es sonora, porque Jesús les dice a ellos, y por primera vez ellos van a oír, que el Señor tiene una realidad de reino que no tiene una manera de ser contenida en la religiosidad del hombre. Escuche lo que le estoy diciendo, por favor. El Señor en este pasaje va a responderles de una manera tan categórica y tan extraordinaria, que quiere que los discípulos entiendan de una vez por todas que una actitud de esas jamás será tolerable por Él. Por eso es que la iglesia católica se corrompió. Por eso es que esa iglesia tan hermosa y tan bella, que fue la heredera de las verdades apostólicas y que tuvo la dicha de tener a los más brillantes predicadores del evangelio del siglo primero, del siglo segundo, de los años 50, 60, 70, del año 100, predicadores extraordinarios, maravillosos, predicadores llenos del Espíritu Santo en el año 150, en el año 200, en el año 250, aunque la Roma los perseguía y la Roma quería atormentarlos y destruirlos, la iglesia seguía creciendo en el anonimato, en el miedo, en el temor de la penumbra romana, pero de una manera maravillosa y poderosa se sostuvieron predicando, enseñando la palabra. El ministerio que Pablo empezó con los gentiles en Antioquía, hermano, de una manera maravillosa, Dios lo bendijo, y para el año 280, el año 300, la iglesia de Cristo eran miles de miles de miles en el Imperio Romano, hasta que Constantino se hizo creyente y la iglesia cristiana se vio corrompida de ideas políticas. Y para el año 350, para el año 400, la iglesia ya no se llamaba la iglesia cristiana, era la iglesia católica, apostólica y romana. Y desde entonces comenzaron a corromperse, hasta lo que usted ve hoy, que es increíble que crean que Cristo reina en ellos. Aquí el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que una mente así corrompería la iglesia, y efectivamente la corrompió. Por eso nosotros, que somos creyentes salidos de una revolución extraordinaria debido a lo que sucedió en los años 1400 a 1500 dentro de la misma iglesia romana, y se rebelaron sacerdotes y curas y monjas y hombres de bien, hermano, salieron corriendo e hicieron el movimiento protestante. Nosotros hoy
500 y pico de años después, en el año 2015, tenemos que ser conscientes que desafortunadamente esta misma manera de pensamiento ha hecho que la iglesia evangélica sea la menos unida religión del mundo. La iglesia evangélica tiene cientos de denominaciones que se dividen a sí mismas. ¿Por qué? Porque siguieron aplicando, pero no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Termino diciendo, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Qué cosa más extraordinaria, hermano. No se lo prohibáis. Cualquiera que no entienda la realidad del Señor se va a volver un religioso y va a hacer de su movimiento un movimiento religioso, divisionista, no un lugar donde se predique la verdad de Dios. Porque ninguno hay, oiga esto es bello, que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Quiere decir que no tenemos nosotros que cuidar el nombre de nuestra iglesia, sino el nombre del Señor. Hay gente que no entiende eso. Y si no se visten como Él dice, y si no saludan como Él dice, y si no salen para atrás como Él dice, y si no caminan de lado como Él dice, ese no es hermano, mira, no camina como nosotros, mira, ¿ve? No es pared, hay que tener cuidado. Termino, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahí es donde el reino de los cielos se hace extenso, hermano. ¿A cuánto no estará tocando el Señor sin que tú te des cuenta? ¿A cuántos estará ahorita salvando sin que tú sepas? ¿A cuánto no estará mostrándole que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores sin que tú sepas? ¡Aleluya! Ponte de pie, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Si quiere que oremos por usted, le invito que este lugar está abierto para usted. Sanidad por Susana del Torro, que tiene 3 diferentes operaciones en su cerebro. Está pendiente de sus movimientos. Vamos a orar por ella. Guillermo por restauración de la familia. Víctor Salazar por su hermana Dinora Salazar, que está amenazada en El Salvador. Diana Hueso por salvación de su hermano Joshua. También Santos Víctor Pérez porque tiene un fuerte dolor en su pierna. Venga para orar, hermana Santa Victoria Pérez. Pide oración porque tiene un dolor fuerte también. Juanita Pérez porque el Señor le sane de diabetes. La familia Rodríguez por Joshua, que mañana será operado y que el Señor le esté ahí. Agradece el hermano Mario Almoncor, que ha sido sanado por la misericordia del Dios del cielo. Aleluya, gloria a Jesús. Te exalto, cantamos al Señor. Antes de irnos, cantamos ese canto. Y te exalto, y te exalto, te exalto. Oh Señor, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Aleluya.
levante sus manos al Señor en esta noche. La palabra del Señor ha llegado a tu corazón y al mío. Te vas a casa con esa realidad en tu alma y con la verdad del Evangelio en tu corazón, no en tu mente. Te vas a proyectar a Cristo, no a una iglesia ni a una religión. Y vas a transmitir el reino de los cielos y no la doctrina que tú crees que es la que tienes tú en tu mente. Deja que el Señor te eleve a la verdad de su espíritu, hermano, hermana. Que la gente te vea hablar de un Cristo glorioso, de un Señor que opera, que obra, que hace maravilla. Que vayas a llevar el mensaje del reino de los cielos y no el de una denominación. Para que la gente oiga de Cristo, para que oiga del Señor y te disemines en esta tierra, en esta ciudad, con un mensaje para el que está angustiado y afligido, que es lo que Cristo busca para salvar. Padre, te damos gracias esta noche. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Padre bueno, hemos leído estas peticiones. Extiende tu mano, sanando, liberando, obrando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Extiende tu mano, Señor, en estas necesidades. Oramos por tu pueblo que va de regreso a casa. Que vaya con esta verdad, que vaya con este principio, para que puedas tú usarlos, para que en el mundo haya una luz de esperanza a través de estas cientos de almas que han oído tu palabra esta noche. Llévanos con gozo, con victoria, Señor, que esta semana sea una semana de enormes conquistas espirituales y materiales para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por los niños, extendiendo nuestra mano. Pedimos que los cuides, que los guardes, protégelos, los cubrimos con tu sangre. A estos jóvenes, a estos niños, señoritas, a estas niñas, guárdalas en esta ciudad, Señor de los ángeles. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.